Buenos días a todos. Vamos a hablar sobre la prohibición que establece el artículo 1859 del Código Civil Español de que el acreedor hipotecario se apropie del bien hipotecado. Esta norma tiene una gran trascendencia en la actual, esto que llaman crisis hipotecaria, que en realidad no es una crisis, sino que es una masiva estafa hipotecaria, ¿no? Porque lo cambia todo. Si esta es una norma vigente desde la promulgación del Código Civil, ya en el siglo XIX, pero que no se respeta por nadie, es violada sistemáticamente por los jueces, los notarios, los registradores, incomprensiblemente también por las asociaciones que teóricamente defienden los derechos de los demás favorecidos, los deudores hipotecarios. Me estoy refiriendo concretamente a la PA y a cualquier otra, pero bueno, menciono a la PA porque es la más reconocida, y que cambiaría lo cambiaría todo en la resolución de esta estafa, ¿no? Porque evidentemente si se respetase esta prohibición, pues evidentemente no serían posibles las daciones en pago, por una parte, y por otro, mucho más importante, no sería posible que en una ejecución hipotecaria el acreedor se quedara con el bien hipotecado, con las viviendas hipotecadas. ¿Qué es lo que sucede sistemáticamente? Claro, como en las ejecuciones las subastas quedan desiertas porque no comparece nadie a pujar, porque económicamente no interesa, dado que los precios de salida son muy elevados en comparación con los precios de mercado, pues claro, resulta que la ejecución hipotecaria acabaría con que la vivienda continuaría siendo propiedad del demandado, ¿no? del deudor moroso. Claro, esto sería muy beneficioso desde el punto de vista del derecho a la vivienda, ¿no? Porque las personas que no pueden pagar sus préstamos hipotecarios tendrían asegurados, por ello, el conservar su vivienda, no tendrían nada que temer. Es incomprensible que las asociaciones que teóricamente defienden a los deudores hipotecarios pues no hayan exigido que se cumpla esta norma, y sin embargo lo que exigen es que se derogue. O sea, no les basta con que se viole sistemáticamente como si no existiera, sino que además quieren que se derogue para que se pueda ya impunemente, o sea, ya dentro de la legalidad, pues entregar en daciones en pago y adjudicar en ejecuciones hipotecarias al acreedor, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar por ver este artículo. Yo abro el navegador, y aquí en el buscador me voy a poner el buscador que yo uso, el DuckDuckGo, y voy a buscar el Código Civil. Lo hago con una página que es Noticias Jurídicas y pongo Código Civil. Bueno, lo pongo bien porque si no lo va a encontrar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí aparece. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de edición del Código Civil. Pues vamos a buscar el artículo 1859. Vamos bajando. Aquí lo tenemos. El artículo 1859. Vamos a ver. Buscarlo. Aquí. ¿Veis? Ahí. Vamos a tener que buscarlo de nuevo. Aquí está.
artículo 1859, y es una frase muy corta y muy fácil de entender, algo raro en derecho, tan fácil de entender que incluso la puede comprender fácilmente un lego en derecho. Dice así: el acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas. Tan simple como esto. El acreedor hipotecario no puede apropiárselas de ninguna manera, ¿eh? No puede arrebatarlas, por supuesto, pero tampoco puede comprarlas, tampoco las puede recibir en una dación en pago, ni las puede recibir en una adjudicación judicial, ni las puede recibir en herencia, etcétera, etcétera. Y dice también que ni disponer de ellas. O sea, es decir, por ejemplo, no las puede vender. No se las puede vender. Por eso, cuando necesita que se enajenen para cubrir el crédito, pues por eso tiene que pedírselo a un juez o a un notario. Si vemos el artículo 1858, el anterior, dice: es también de esencia de estos contratos que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor. ¿Veis? Esto es una obviedad, pero es una obviedad que tenía que estar reflejada en una norma, y es esta, el artículo 1858, ¿no? El bien hipotecado es una garantía y, por tanto, si no se cumple, si no se satisface el crédito, pues puede ser vendida para pagar al acreedor. Y inmediatamente, de este artículo en que se establece esto, te remarca que sí, eso se puede hacer, pero primero, ni lo puede hacer el propio acreedor, lo tiene que hacer un tercero, un juez o un notario, ¿no? Por eso no puede disponer de ellas, y desde luego no puede acabar siendo de su propiedad. Bueno, como ya os he dicho, y resulta que supongo que os resultará obvio, esta norma es sistemáticamente violada por todos, por jueces, por notarios, registradores de la propiedad, asociaciones de defensa de los derechos de los deudores. Todos la violan. Entonces, ¿cómo pueden justificar esta violación? Bueno, en la mayoría de los casos, simplemente se guarda silencio. O sea, no se menciona esta norma para que nadie sepa que se la está violando. Respecto a la Administración de Justicia, lo justifica con un pretexto, un burdo pretexto, absurdo, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que está plenamente aceptado, y que incluso los abogados de los deudores hipotecarios lo aceptan como si fuera una verdad, a pesar de que es una mentira enorme, ¿no? Lo que dice la jurisprudencia es que este artículo solo prohíbe el pacto comisorio, o sea, solo prohíbe apropiarse el bien hipotecado o la prenda mediante el pacto comisorio. Bueno, si vosotros leéis el artículo y diréis, bueno, ¿y dónde aparece? ¿En qué lugar del artículo menciona el pacto comisorio? ¿O de alguna manera dice que solo prohíbe la apropiación mediante el pacto comisorio? Pues la verdad es que en ninguna. Está claro que este artículo prohíbe apropiarse la hipoteca o la prenda mediante el pacto comisorio, pero también mediante cualquier otro medio. Y remarco, una dación en pago, una adjudicación judicial, una compraventa, una herencia, lo que sea. ¿De dónde sacan este burdo pretexto del pacto comisorio? Bueno, pues lo sacan de la historia, lo tienen muy bien traído. Esta prohibición del artículo 1859 es una reacción al abuso que suponía el pacto comisorio. El pacto comisorio era una cláusula por la cual el acreedor, si el deudor no cumplía con el pago del crédito, pues directamente por sí mismo podía cobrarse apropiándose del bien hipotecado o de la prenda. Claro, esta norma surge como una reacción contra el pacto comisorio y para prohibirla, ¿no? Entonces, la jurisprudencia hace un falaz argumento, dice: si esta norma es una reacción
al abuso del pacto comisorio, esta norma solo prohíbe el pacto comisorio. Bueno, la cruda realidad de la literalidad del texto es que no prohíbe solo eso. Por los motivos que fuera, el legislador pensó que no era suficiente con prohibir el pacto comisorio, que había que prohibir más. Bueno, lo ideal para saber por qué el legislador quiso prohibir cualquier tipo de apropiación y no solo la del pacto comisorio sería recurrir a la historia y bueno, descubrirlo en los hechos históricos. Como yo no me puedo permitir ese lujo, pues simplemente lanzo una hipótesis que no sé si es históricamente cierta o no. El legislador, que no es tonto, el del siglo XIX, al menos, el de hoy ya es dudoso que no lo sea, pero el del siglo XIX no era tonto, pensó, sabía que hecha la ley, hecha la trampa, y por tanto debió pensar, hombre, si yo solo prohíbo el pacto comisorio, los acreedores van a buscar alternativas para conseguir lo mismo sin necesidad del pacto comisorio. ¿Qué alternativas? Pues, por ejemplo, una dación en pago. Consigue lo mismo. Vosotros podéis pensar, bueno, pero habría que ser muy tonto para que un deudor entregara en dación en pago su vivienda, ¿no? Bueno, pues mirad lo que está sucediendo. Mirad lo que está sucediendo. Bueno, también habréis pensado seguramente que no basta, y con toda la razón del mundo, que no basta con leer un artículo en abstracto olvidándonos del resto del ordenamiento jurídico, ¿no? Porque deberéis saber que todo el ordenamiento jurídico es un conjunto y unas normas se influyen unas a otras y pueden modificarlas, incidir en ellas, modificándolas, matizándolas, exactamente. Entonces habría que ver si hay otras normas que incidan en el artículo 1859 y lo modifiquen y cambien esto. Ya os voy a avanzar que por lo que respecta a la hipoteca no las hay. Por tanto, esta prohibición por lo que respecta a la hipoteca es total. De ninguna manera el acreedor, y remarco, de ninguna manera el acreedor puede acabar siendo propietario del bien hipotecado, ni por dación en pago, ni por compraventa, ni por adjudicación judicial, ni herencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, para la prenda esto no es así. Y vamos a verlo en otro artículo. Voy a cerrar este navegador y vamos a abrir otro que yo ya tenía preparado y vamos a ver el artículo 1872 del Código Civil, que se refiere a la prenda y dice lo siguiente: el acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito podrá proceder por ante notario a la enajenación de la prenda. Veis que la enajenación de la prenda no la hace el propio acreedor, la tiene que hacer un notario, por tanto se lo tiene que pedir, porque el artículo 1859 le prohibía disponer de la prenda. Bueno, seguimos la lectura de este artículo. Esta enajenación habrá de hacerse precisamente en subasta pública y con citación del deudor y del dueño de la prenda, en su caso. Si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales formalidades. Y si tampoco diere resultado, podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. ¿Veis? Este artículo ya ha modificado en parte el artículo 1859 por lo que respecta a la prenda. Aquel decía que la prenda nunca, el acreedor nunca podía apropiarse de la prenda, pero este establece una excepción. Dice, si después de la segunda subasta no ha sido enajenada, no ha habido un pujador que se la ha adjudicado, el acreedor puede apropiársela, puede quedársela. Bien, respecto a la hipoteca, no existe ningún artículo ni en el Código Civil ni en ningún otro lugar del ordenamiento jurídico equivalente. Por tanto,
la prohibición del artículo 1859 respecto a la hipoteca es absoluta. Pero sigamos leyendo este artículo 1862 porque es muy interesante la última frase de este primer párrafo. Dice, en este caso, en el caso que el acreedor se haya apropiado de la prenda después de la segunda subasta desierta, dice, en este caso estará obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito. ¿Qué quiere decir? Que si el acreedor se queda con la prenda, la deuda del deudor se extingue totalmente, tanto si la prenda cubre la deuda como si no. Vosotros sabéis que en nuestro ordenamiento permite que se dé la circunstancia de que un deudor hipotecario, aun perdiendo la vivienda hipotecada, el bien hipotecado, aún pueda deber dinero. Claro, si nuestro ordenamiento jurídico permitiera que el acreedor se quedara con la hipoteca, entonces con mayor razón hubiera establecido esta premisa. Si te quedas con el acreedor hipotecario se queda con el bien hipotecado, se extingue la deuda. Claro, si esta norma no la encontramos en ningún lugar, es porque el legislador no ha previsto que el acreedor pueda quedarse con el bien hipotecado. Bueno, vamos a seguir mirando aquellas normas que pudieran modificar de alguna manera el artículo 1859, esta prohibición del artículo 1859 por lo que respecta a la hipoteca. Y ahora cambiamos de pestaña y vamos a mirar el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo se titula, aquí lo tenéis, subasta sin ningún postor. Y empieza diciendo, si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de 20 días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Bueno, pues si leemos esto a bote pronto, sin analizarlo ni pensarlo mucho, da la impresión de que este artículo sí dice que el acreedor puede adjudicarse el bien. Si lo miráramos más detenidamente y lo pensamos un poco mejor, vemos que el artículo en ningún caso dice que se puede adjudicar. Dice que puede pedir la adjudicación. Si en la subasta no hubiera ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de 20 días siguientes al cierre de la subasta, pedir la adjudicación. Esta es una diferencia trascendental, porque si el poder del acreedor es simplemente el pedir la adjudicación, quiere decir que el juzgado debe resolver sobre esta petición y puede denegarla. Vale. El juzgado tiene la potestad discrecional de decidir sobre esta petición. Cuando se decide discrecionalmente, no quiere decir que el juzgado decida según su buen entender, ni mucho menos. Quiere decir que tiene que tomar la decisión de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico y con los principios generales del derecho. En este caso, como tenemos la prohibición del artículo 1859, al solicitar el acreedor la adjudicación, el juzgado necesariamente, siempre en todo caso, tendría que resolverla denegándola, porque el acreedor no puede quedarse con el bien hipotecado. Bueno, podéis pensar que esto no tiene mucho sentido. Es decir, ¿por qué establezco una norma en la que le digo que puede pedir la adjudicación si siempre tengo que denegarla? Bueno, la razón de esto es que este artículo 71 no es de un procedimiento específico de subastas de bienes hipotecados. No lo es porque no existe, ya que el artículo
691 de la misma ley de enjuiciamiento civil dice: convocatoria de la subasta de bienes hipotecados. En su apartado 4 dice: la subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará con arreglo a lo dispuesto en esta ley para la subasta de bienes inmuebles. Claro, existe un procedimiento de subasta de bienes inmuebles y el procedimiento de ejecución hipotecaria remite para la subasta de bienes hipotecados a aquel. Por tanto, la previsión del artículo 671 no está prevista para la de los bienes hipotecados, sino para la de los bienes inmuebles, para el resto de bienes inmuebles. Podemos verlo aquí. Si vemos el extracto de la ley, vemos la ley de enjuiciamiento civil, que aquí en este capítulo 5, que aquí no se ve, pero corresponde al título cuarto, dice: de las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados. Empieza por el artículo 681 y en el 691 está la convocatoria de subasta de bienes hipotecados, que hemos visto allí antes y que nos remitía a la subasta de bienes inmuebles. Si miramos un poco más arriba, aquí en esta sección 6 pone de la subasta de bienes inmuebles, y aquí aparece, aquí en las subastas sin ningún postor. De hecho, el artículo 671 no es aplicable a la subasta de bienes hipotecados. Ya digo, al haber una remisión de la ley a un procedimiento de subasta ya establecido para bienes inmuebles, se producen contradicciones que siempre tendrán que resolverse a favor de las normas hipotecarias. Vamos a ver otra de estas contradicciones. Este era el 691 y aquí tenemos el artículo 666, que, recuerdo, está dentro del procedimiento de subasta de bienes inmuebles. Y dice lo siguiente: los bienes inmuebles saldrán a subasta por el valor que resulte de deducir de su avalúo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de subastar un inmueble, se ha de proceder a su tasación. Vosotros seguramente sabréis que en la subasta de bienes hipotecados no se hace esto, a pesar de que el procedimiento de ejecución hipotecaria te remite al procedimiento de subasta de bienes inmuebles. ¿Y por qué no se hace? Por la sencilla razón que hay otra norma del procedimiento de ejecución hipotecaria que te dice que el precio de salida de la subasta es el establecido en la escritura hipotecaria. Es este concretamente. El artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice, en el apartado 2, dice: cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes. Primero, que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o el bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta. Es decir, entre el artículo 682 y el 666, por lo que se refiere a la subasta de bienes hipotecados, hay una contradicción. Esta contradicción se resuelve a favor del artículo 682 porque es una norma del procedimiento de ejecución hipotecaria. La contradicción que pudiera existir entre el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que digo que en realidad no existe, pero si pudiera existir, y el artículo 1859 del Código Civil, debería se resuelve a favor de la norma hipotecaria. Por tanto, no queda lugar a duda que el acreedor no puede de ninguna manera, ni por dación en pago, ni por adjudicación judicial, que acabar siendo el propietario del bien hipotecado. Como dije al principio, esto es de una gran trascendencia, porque si se respetase esta norma,
todas las personas que han perdido su casa continuarían conservándola. Por tanto, luchar porque se respete esta norma es luchar por el derecho a la vivienda y es luchar a favor de las personas, de los deudores hipotecarios que a raíz de esta crisis no han podido pagar sus préstamos y son morosos. Por tanto, todos aquellos, que son prácticamente todos, que violan esta norma y con mayor INRI aquellos que exigen su derogación, no están luchando por el derecho a la vivienda, no están luchando por los intereses de los deudores hipotecarios. Y como esto es así, no les queda más remedio a los deudores hipotecarios que dar un puñetazo en la mesa y exigir a todos ellos, empiezo por jueces, notarios, registradores y políticos, gobernantes y asociaciones que dicen defender los intereses de los deudores hipotecarios, exigirles que se respete esta norma. Porque si pensamos que solo con plantearla a los juzgados a través de abogados aislados, pensamos que nos pueden dar la razón, pues no lo vamos a conseguir nunca. Esto exige de una rebelión, de que la gente en masa salga a la calle y exija su cumplimiento. Y bueno, pues acabo con esto, combinando a la gente a que de una vez reaccione y coge al toro por los cuernos.